Él que es Dios, que tiene poder y autoridad, te dice: quiero manifestar mi gloria en tu situación. Quiero mostrar mi poder en tu debilidad. Quiero hacerme grande en lo que tú crees que no va más. Recíbelo de parte del Señor, porque si crees y si te afirmas en fe, en la palabra, en la promesa del Señor, y te ubicas bajo su plan, bajo su soberanía, yo declaro que verás la gloria de Dios en tu circunstancia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Lo creemos, Señor, porque tú eres poderoso. Tú eres poderoso y quieres hacer grandes cosas en medio nuestro. ¿Cuántos miembros de la familia de Dios hay aquí? ¿Cuántos integrantes del cuerpo de Cristo están aquí en esta mañana? ¿Cuántos de aquellos que se identifican como miembros de la familia de Dios, representantes del Dios de los cielos aquí en la tierra? ¿Estás aquí? Tú eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo. ¿Sabes? Él te deja aquí en la tierra porque tiene un propósito para ti y para mí. Él está sentado en el trono y Dios está encargado de llevar adelante su plan y cumplir su propósito que Él gestó desde antes de la fundación del mundo. Y en esta hora y en este momento particular y especial de la vida y de la sociedad española, del país y de la comunidad europea y te diría del mundo, Él está levantando y cumpliendo su propósito. No es verdad que esta crisis le pilla de sorpresa. No es verdad que esta crisis está fuera de su control. No es verdad que esto que está sucediendo a Dios lo tomó distraído. No. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es soberano y está sentado en su trono y Él ha decidido que en este tiempo, en este momento particular, tú como parte de su iglesia, aún viviendo circunstancias difíciles y luchas y imposibilidades en el campo humano, Él está contando contigo y Él quiere contar contigo para que su reino sea extendido, para que su gloria sea manifestada en esta ciudad, para que su poder se vea en este pueblo que le ha dado la espalda. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos enseñó a orar Jesús. Y pareciera que pasa el tiempo y nosotros decimos: ¿dónde está el reino de Dios que no se ve? ¿Qué pasa con las manifestaciones del reino de Dios que no llegan? ¿Qué de las promesas que cosas mayores haremos porque Jesús iba al Padre? Nosotros entendimos en nuestra comunidad de fe en Barcelona que este es el año en donde Dios manifestará su reino y hará su voluntad en este país. Ya comenzó a hacerlo. Está claro que para los desprevenidos creen que el reino de Dios es una manifestación física que sucederá el día que Jesucristo venga, pero estamos hablando de un reino espiritual, de un reino que se instaura en la vida de todos aquellos que deciden obedecerle incondicionalmente. Y si tú estás aquí, querido hermano y querida hermana, como parte de la familia de Dios, deseoso de ponerte bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, si estás dispuesto a rendirte y obedecerle incondicionalmente, el reino de Dios se manifiesta en tu vida y tú te transformas en un agente de extensión de su reino, de la manifestación de su poder para la gloria de su nombre. Pero déjame decirte una cosa. Hay paradigmas en nuestra vida que nos impiden no solamente entender o comprender, sino también descubrir cuál es el propósito específico que Dios tiene en mi vida para que el reino de Dios se manifieste. ¿Estás conmigo? Una cosa es la voluntad de Dios. Tú abres la Biblia y encuentras la voluntad de Dios general para todos
y cada uno de nosotros. Pero hay una voluntad específica, determinada, que Dios está diciendo desde el cielo para ti, personalmente, para este tiempo, para esta hora, en la cual Él está cumpliendo su plan y está desarrollando su propósito. Hablaremos de esto más adelante, pero déjame decirte, ¿qué es un paradigma? Y hay una imagen, a ver si lo podemos hacer. Había una imagen ahí, si la podemos colocar, por favor. Y necesito 3 voluntarios. 3 voluntarios. A ver, 2 hombres que hay, a ver si para la próxima, pastor, unos poco más de representantes del grupo. 3 voluntarios, a ver, vamos, rápido. ¿Me puedes poner está puesta la imagen en el programa de las canciones, se llama Paradigma. 3 voluntarios, una mujer, por favor, y 2 hombres, porque si no me van a decir que está arreglado esto, ¿eh? Muy bien, ustedes miran, pero no dicen ninguno. Por favor, una mujer. Muy bien, ustedes 3 me van a mirar esa imagen y en 2 segundos me van a decir lo primero que les viene a la mente. ¿Qué ves? Una persona mayor triste. ¿Qué ves? Una persona mirando a lo lejos. Mujer, una mujer mirando a lo lejos. Joven. Una mujer joven, ¿ves? Sí. ¿Tú qué ves? Una abuelita dormida. Una abuelita dormida. ¿Qué ven? ¿Una mujer anciana o una mujer joven? Sí. Anciana y joven. Bueno, no lo voy a develar, pero esa imagen nos muestra una mujer anciana y una mujer joven. Depende cómo los mires. Gracias. Qué increíble que cuando las personas miran, es que si se los muestro, para que la puedan usar para la próxima. Esa misma imagen, tú puedes verla como una mujer anciana o tú puedes verla como una mujer joven. Un paradigma, escúchame bien, un paradigma entendemos que es la manera de ver la totalidad de nuestra vida, pero basados en una red de creencias que sirven como marco de referencia global por el cual pasa nuestra interpretación del mundo, nuestra cosmovisión. Es decir, el paradigma es la manera de pensar o de actuar o de trabajar que está tan arraigada en nosotros mismos, en nuestro propio inconsciente, que nos hace leer las cosas de determinada manera. Y es, aunque sea una paradoja, es real que hombres y mujeres de diferentes trasfondos, frente a una misma circunstancia, leen cosas diferentes. Y en este caso, tú puedes ver que sea una mujer adulta o que sea una mujer joven, y no está mal, pero son 2 visiones diferentes de la misma imagen. Esto tiene que ver con la manera en que pensamos. Esto tiene que ver con cómo se mueve nuestro sistema en el cerebro y que viene arraigado y conectado con nuestro trasfondo, con nuestra herencia, con nuestra cultura, con las situaciones que hemos vivido en nuestra vida, con el entorno que nos rodeó durante nuestra niñez y infinidad de valores o de circunstancias que nos llevan a pensar cuando miramos de determinada forma. Y esto en el plano humano se nos da y cada uno de nosotros somos libres pensadores y podemos ver la realidad de una manera o de otra, pero lo cierto es, quisiera que vayamos a Romanos 12, del 1 al 2, hay un desafío que Dios tiene para su iglesia en este tiempo, un desafío que tiene para todos aquellos que son sus discípulos, y esos son 2 versículos muy conocidos, Romanos 12, del 1 al 2, los tenemos. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Se los voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Según este pasaje, para aprender a conocer la voluntad específica de Dios para mi vida, necesito vivir una experiencia de transformación radical en mi ser, haciendo por lo menos estas tres cosas: entregándome de alma y cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, es decir, poniendo sobre su altar mi vida, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ser, y como dice Pablo, morir a mí mismo, entregarme de alma y cuerpo, que esto es, lo aclara en Romanos, la verdadera adoración, cuando uno se rinde a Dios voluntariamente de corazón. La segunda cosa que hay que hacer es dejar de imitar las costumbres y conductas de este mundo. Estamos aquí. Entregarnos como sacrificio vivo, morir a nosotros mismos delante del Señor, dejar de imitar las costumbres y conductas de este mundo. Y tercero, y esto es lo paradójico y maravilloso que a mí me sorprende del Señor, dándole permiso a Dios para que opere su transformación sobrenatural en nuestra mente. Y déjame decirte esto, yo me quedo parado frente a la soberanía de Dios, al poder de Dios, a la grandeza de Dios, a lo sublime que Él es, a lo santo que Él es, a la capacidad que Él tiene de mantener en orden el universo, el cosmos, las estrellas, el firmamento, la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, el mundo físico y el mundo espiritual. Sin embargo, para transformar y hacer la operación que Él quiere y diseñó para nuestras vidas, se sujeta a nuestra decisión. Porque Él no vulnera el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad que les dio a los hombres de tomar decisiones por sí mismo. Porque Él no nos creó a cada uno de nosotros como marionetas, ni como robots. Nos creó como hombres y mujeres en donde ha impreso su propia imagen. Claro, en este momento caída y deteriorada por el pecado, pero en esta imagen y en esta esencia que Dios ha puesto en nosotros, Él nos ha dado, entre otras cosas, el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y es así que en esta mañana yo te traigo de parte del Señor esta palabra. Mira, Dios está haciendo su plan, Él está actuando en España, Él va a hacer su propósito, pero Él está queriendo contar contigo y contando conmigo. Y lo primero que nos pide es que le pedimos permiso para que Él, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una relación genuina y diaria con Él, nos transforme nuestra mente, nuestra capacidad de ver, de actuar, de tal manera que podamos no solamente conocer su voluntad, sino vivir en su voluntad y llevar adelante sus planes en su voluntad. Pero la realidad es que nos encontramos en la iglesia con discípulos que dicen ser discípulos, pero no hacen lo que el maestro le dice.
La realidad es que vivimos en una comunidad de fe donde decimos que nos amamos, donde decimos que amamos a Dios, pero nuestros actos de cada día son más parecidos a lo que el mundo es y como el mundo vive que lo que Dios dice y lo que Dios nos pide. Esto de agradar a Dios ya pasó de moda. ¿Por qué es tan importante darle permiso a Dios, dejarle actuar para que cambie nuestra manera de voluntad, nuestra manera de pensar? Es que lo que pensamos acerca de nosotros afecta la forma en que actuamos. Es decir, lo que yo creo o pienso de Jesucristo afecta la forma en que yo creo en Él y la forma en que le obedezco. Lo que yo pienso acerca de la iglesia afecta la forma en que vivo y me comprometo en la comunidad de fe que es la iglesia. Y es más, es la manera también en la que sirvo. Y tú me dices, bueno, ¿y qué? Yo tengo mi propia vida. Claro que sí, pero hoy la iglesia está adoleciendo del poder y de la autoridad que Dios quiere darle, porque no entendemos que Él es el Dios soberano, que es nuestro Señor, y que Él está declamando como Señor que le prestemos atención y que le obedezcamos. Esto no es un club para venir a pasarla bien. Esto no es un grupo para satisfacer nuestras necesidades y falencias emocionales y irnos a casa con el espíritu y el alma levantada. No, no, no. Esto es la iglesia de Jesucristo, la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es hora, es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar, que le demos permiso a Dios para que Él nos transforme en nuestra manera de ver la realidad y de entender lo que Él está queriendo hacer en este tiempo para que nos sumemos y podamos ser estos instrumentos que Él quiere que seamos. Solo a modo de introducción va esto. Es algo que Pablo lo desarrolla también en Efesios, y tú cuando vas al capítulo 4 de Efesios, dice, no solamente tienen que dejar de hacer lo de la vieja naturaleza, las actitudes, los hábitos, las costumbres del hombre caído, de la vieja naturaleza, sino que también deben dejar que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes, para que entonces sí, ahora ponerse los hábitos, las costumbres, los mandamientos de la nueva naturaleza, las formas de ser de la nueva naturaleza, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, venga tu reino, hágase tu voluntad. Quiero hablarte de un hombre que fue baluarte y columna de la iglesia en Hechos capítulo 10, un hombre que Dios utilizó poderosamente, pero para poder ser este agente de extensión y de manifestación del reino de Dios, tuvo que vivir esta experiencia de transformación en su manera de pensar. Vamos a la palabra de Dios, Efesios 10. Leeremos de corrido del 1 al 20. Perdón, ¿qué dije? No, Hechos 10, gracias. Sí, gracias. Mira, lo tengo apuntado aquí. Sí. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hechos 10, del 1 al 20. Leemos la palabra de Dios juntos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dio el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntos era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú quieres mostrarnos tu propia voluntad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas tomar tu palabra y revelarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos descubrir, para que podamos entender lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, de manera que podamos apropiarlo para nuestra vida, de manera que podamos creerlo, de manera que podamos afirmarnos en tu palabra y crecer en ella para poder llegar a ser instrumentos de la extensión y manifestación de tu reino en España en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera hablarte de 3 puntos, muy rápidamente, si me pongo a desarrollar todo esto tenemos hasta mañana, pero quisiera hablarte de 3 puntos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, nos enseñó a orar Jesús. Mira, aunque tú no lo ores, Dios está llevando adelante su reino y cumpliendo con su plan y su propósito. La pregunta es si estarás dispuesto a sumarte a su plan y ser un instrumento de transformación para esta comunidad de fe, para este barrio, para esta localidad, para esta comunidad autónoma de Madrid, para España entero, para Europa y a donde Dios quiera enviarte. ¿Estás aquí? Lo primero que quiero decirte, si tú haces una división de lo que hemos leído en Hechos del 1 al 8, lo que nos muestra todo este segmento de la palabra es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está trabajando en los Cornelios del siglo XXI. Quizás tú no te has dado cuenta, pero el Espíritu de Dios está activo con su poder, llevando adelante el propósito de Dios. Y Él está operando en los Cornelios del siglo XXI. ¿Y quién es Cornelio? Rápidamente, Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba siempre a Dios. Era un varón justo, tenía buen testimonio
en toda la nación de los judíos. Y aquí es importante entender la identificación que la Biblia le da a estos Cornelios, que los tomaremos como un tipo de persona en la que Dios está trabajando. Los Cornelios no eran están identificados como los temerosos de Dios, que no son lo mismo que ser un prosélito del judaísmo. Un temeroso de Dios es alguien que en su mismo círculo, en su misma religión, en su mismo estado mental, con su misma manera de pensar, busca a Dios genuinamente, le ora a Dios genuinamente e intenta, aunque no lo sabe, aunque no tiene el camino verdadero, de hacer cosas que honren a este Dios en el cual cree. ¿Me sigues? Hay hombres y mujeres de todas las culturas de la tierra que de la misma manera que Cornelio o romano en la época de Pedro, están buscando a Dios. Porque en todo hombre y en toda mujer está esta impronta de eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como miembros de la iglesia de Dios necesitamos despertar a esta realidad. Afuera de estas paredes hay gente, hay hombres y mujeres en los cuales Dios está actuando por su Espíritu Santo. Dios los está preparando porque son hombres temerosos, porque son hombres que aman y buscan a Dios a su manera, seguramente con instrumentos equivocados, pero en su corazón, en su motivación verdadera está este anhelo de llegar a Dios, de conocerle. Mira cómo será que el Espíritu Santo le da visiones a Cornelio. Y le habla y se le revela y le cuenta que lo que él está haciendo ha llegado al trono de Dios y ha sido tomado con beneplácito. Hay hombres y mujeres aquí fuera en los cuales Dios está trabajando. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, muchas veces ni nos enteramos, ni se nos ocurrió pensarlo. ¿Dónde estaba Cornelio? En Cesarea, que era un pueblo que estaba un día de camino de Jope, donde Pedro estaba en ese mismo momento. Y yo quiero preguntarte, ¿quiénes son los Cornelios del siglo XXI? ¿Y dónde están estos hombres y estas mujeres? Mira, Dios en su plan soberano está trayendo a las puertas de la iglesia en España hombres y mujeres de todas las naciones de la tierra. Yo tengo aquí una estadística, que no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. El porcentaje impresionante de hombres y mujeres de más de 50 naciones de la tierra están aquí en España. Hombres y mujeres de lugares en donde el evangelio no se puede predicar libremente, como en el norte de África, o como en Pakistán, o como en India. Hombres y mujeres que han nacido en esta tierra con una cultura religiosa, pero que sin duda, aún siendo religiosos, en su corazón hay una búsqueda genuina de Dios. ¿Quiénes son los Cornelios del siglo XXI? Yo quiero dejarte esta pregunta sembrada en tu corazón para que te inquiete, para que tú pienses y empieces a preguntarte y preguntarle al Señor. Señor, ¿dónde están estos Cornelios en mi área de influencia? ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que están cerca mío, en mi trabajo, en mis estudios, al ir a hacer las compras, al salir a tomar el bus o al metro, al moverme por esta ciudad? ¿Dónde están estos hombres y mujeres en los cuales tú ya estás trabajando? Hombres en donde el Espíritu Santo les está hablando, les está inquietando, está haciendo su obra soberana, porque Él es el que redarguye de pecado, porque Él es el que trae conciencia de pecado, porque Él es el que opera en los hombres y prepara el camino para que puedan recibir la verdad de Jesucristo cuando llega el momento. Dios, por medio del Espíritu Santo, está trabajando los Cornelios del siglo XXI. La segunda cosa que quiero decirte, cuando tú lees este pasaje, te das cuenta que simultáneamente a esta realidad, Él también está trabajando en los Pedros de este siglo XXI.
Y déjame decirte que los Pedros de este siglo XXI son los hombres que identifican Romanos 12, aquellos que están deseosos de conocer la voluntad de Dios específica, aquellos que están teniendo una actitud de entrega al Señor, aquellos que se rinden incondicionalmente al Señor, aquellos que han decidido decir de basta vivir como el mundo, basta a asumir las actitudes, los hábitos de este mundo y se santifican a Dios, se sacrifican por Dios, por honrarle, por agradarle. Estos hombres y mujeres que están entendiendo que hay una obra mayor de lo que han conocido al pasar por la experiencia de la cruz y que el Espíritu Santo ha venido para darle vida, verdadera vida, la vida abundante que Jesucristo ha prometido. Pero es necesario que sean estos hombres, aquellos hombres y mujeres que estén abiertos y dándole permiso a Dios para que transforme su mente y su corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿hay aquí Pedros del siglo XXI? Hay en esta iglesia hombres y mujeres que están dispuestos a decirle, Señor, venme aquí. Ven con tu espíritu, con tu palabra. Haz una obra nueva en mi vida. Transforma mi manera de pensar. Transforma mi manera de actuar. Hazme de mí un verdadero discípulo incondicional. Es decir, un hombre y una mujer que están dispuestos a hacer lo que tú quieres que sea. A hacer lo que tú quieres que haga. Y a ir a donde Dios quiere y te envía, es decir, hombres y mujeres comprometidos con llevar adelante el propósito de Dios para esta tierra, en esta hora. Hay aquí Pedros y Pedras del siglo XXI. Porque cuando hablo de hombres, estoy hablando en términos genéricos, ¿me entiendes, querida hermana? Tú, mira, y si no siguiera así, fíjate, cuántas mujeres habían estudiado aquí durante estos 2 años, más que los hombres, así que hombres a despabilar, Aquí, a despabilar los hombres, Es que antes de hablar de eso, cuando tú lees el proceso que Dios hizo en Pedro, mira, yo flipo, realmente. Pedro había sido designado para ser el instrumento para que Cornelio y su familia sean transformados por el poder del Evangelio. Pero más, Pedro había sido designado para abrir la puerta del Evangelio al mundo gentil. De esto se trata. Pedro había sido designado, claro, él no lo sabía, ¿me entiendes? Él todavía estaba pensando como judío. Sin embargo, Dios tenía un proyecto de vida para él que era mucho más superior de lo que él podía entender en su esquema mental de judío. Y déjame decirte, yo no sé la circunstancia que tú estás viviendo, yo no sé cuáles son las prioridades que tú tienes para tu vida, yo no sé cuáles son las expectativas en Dios que tú tienes para tu vida, pero déjame decirte que Dios tiene para ti un diseño soberano y sobre todo poderoso e inimaginable para que tú lleves adelante. Él quiere contar contigo, hermano y hermana. Él te salvó, te llenó con su Espíritu Santo para que tú puedas ser un instrumento útil en sus manos. Él está queriendo transformar tu vida para que sea un instrumento de poder, de gloria, en donde la manifestación del reino de Dios sea visible para que el mundo crea. Hay Pedros y Pedras del siglo XXI aquí en esta mañana. Mira, Pedro no entendía lo que estaba pasando. Simultáneamente a la experiencia que él estaba viviendo mientras oraba y buscaba al Señor, esto es lo que me encanta, el Espíritu Santo estaba tejiendo lo que llamamos el encuentro divino. Mira, si tú te decides a honrar al Señor, a obedecerle, a transformarte en un discípulo incondicional y poner tu vida bajo su soberana voluntad, Él empieza a contar contigo y empieza a entrelazar su plan con tu plan y Él empieza a coser esta historia maravillosa de salvación y de redención, de extensión del reino de Dios, en donde tú ya formas parte de este mover. Y sorpresivamente, mientras Pedro está siendo sorprendido por una visión que fíjate, tú lo lees y yo lo leo y digo, madre mía, qué cerrado que estaba este tío. Vienen por 3 veces la misma visión, tuvo que venir.
por 3 veces para que él empezara a pensar que esto era de Dios y que tenía que cambiar su manera de pensar. Es que no, yo soy judío, yo no voy a comer carne que esté contaminada. Claro, si tú vas a Levíticos 11, para otro tema, había toda una reglamentación de animales que los judíos podían comer y no podían comer. Pero lo cierto es que en el nuevo pacto, la realidad cambia. Y muchos quieren ser instrumentos en el plan poderoso de extender el reino de Dios sin entender que es necesario romper con cuestiones humanas, con interpretaciones bíblicas que tienen que ver con conceptos humanos, con hábitos humanos y con cuestiones que en su momento Dios determinó, pero que en el nuevo pacto son diferentes. Es tan fuerte para Cornelio que dice, jamás, yo nunca voy a cometer semejante osadía de rebelarme contra mis principios. Y Dios por poco lo tiene que salir a cachetear y decirle, a ver Pedro, si te despabilas, que soy yo el que te estoy diciendo, que si esto yo lo llamo puro, tú no tienes por qué llamarlo impuro. ¿De qué está hablando? Los judíos se creían que eran los únicos herederos de la gracia de Dios. Los judíos pensaban que solamente ellos eran el pueblo elegido y que los que estaban afuera, que se mueran. Ellos no son el pueblo elegido y no es nuestro problema. Los judíos habían vivido dentro de un círculo tan cerrado y se habían quedado con la letra de la ley y no el espíritu de la ley, porque el problema no es que el problema no es la ley mosaica. El problema es la interpretación que los fariseos y los religiosos hicieron de la ley mosaica, trasladándola a simplemente tienes que hacer, deja de hacer, cumple esto y no cumplas lo otro, rituales que no tenían nada que ver con la transformación del corazón, sino que eran simplemente para aparentar de cara afuera, y eso Dios lo detesta. Estamos hablando aquí de hombres y mujeres que están dispuestos a vivir y a encarnar el Evangelio, a dejarse de hablar de que son cristianos y a comprometerse con vivir lo que el Evangelio dice. Y si hay que amar a una persona, aunque sea mi enemigo, lo amo. Y si tengo que perdonar a una persona, aunque me haya hecho mal, lo perdono. Y si son 70 veces lo perdono, porque aquí es la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos esto somos hijos de Dios y mostramos la gracia de Dios para los demás. No se trata de la ley. Se trata del Espíritu, se trata de vivir y de encarnar el Evangelio en mi propia vida, con mi familia, con la comunidad de fe y cómo no con los que están afuera. Y el problema de Pedro es que él está cerrado a los griegos, él está cerrado a los romanos, él está cerrado a todos los gentiles y ni se preocupa por conocerlos, ni se preocupa por pensar, por saber cómo piensan, ni le pasa por la cabeza el interesarse de qué es lo que están sufriendo y lo que están necesitando. Pasan de ellos. Y es la hora, queridos hermanos, que entendamos que no, si queremos ser instrumentos de Dios, si queremos ver el reino de Dios manifestándose, necesitamos involucrarnos con aquellos que están afuera. Necesitamos hacer puentes de conexión con aquellos que están afuera, porque ellos son los agentes que recibirán el reino de Dios. Ellos serán aquellos que serán tocados por el poder del Evangelio. Y nosotros como iglesia no podemos darle la espalda, ni a los marroquíes, ni a los chinos, ni a los pakistaníes. Pero déjame decirte, no solamente grupos culturales o raciales, te estoy hablando también de grupos dentro de la misma sociedad, marginados. Y hay una palabra que no voy a decir por si quizás hay alguna persona se sienta ofendida, pero personas que tienen distorsionado su concepto de la sexualidad, que no necesitan el Evangelio. Hombres y mujeres que por el pecado han destruido sus vidas y viven en estados marginales, en donde la iglesia tiene que recuperar la visión de entender qué es la misión que tenemos allá afuera, de alcanzar a los Cornelios del siglo XXI. Pero lo cierto es que Pedro tuvo que vivir esta transformación. Lo cierto es que Pedro
tuvo que experimentar esta obra sobrenatural de Dios. No solamente que le revelara el plan específico, sino que le cambiara la manera de pensar. Fue tan fuerte que mientras él estaba meditando en todo esto y estaba elaborando qué era lo que realmente Dios le quería decir, que vienen a la puerta y le golpean. El plan soberano de Dios, simultáneamente trabajando con nosotros y con el mundo que está afuera, para poder establecer esto que veremos después, los encuentros divinos. Pedro todavía no había terminado de entender toda la realidad, que le golpean la puerta, pero algo sí se da cuenta. El primer paso que podemos percibir, porque él invita a los que venían a golpearle la puerta, a hospedarse en casa, es que esto venía de Dios. Es que esta transformación, este cambio tenía que ver con el propósito de Dios para su vida. Y es así que los hospeda. Y déjeme decirle, esto no lo dice la palabra, lo pienso yo. Él se habrá querido tomar un día más, una noche más, por si las dudas. Un vellón más, por si no sea cosa que no hubiera entendido del todo. Porque no le alcanzó con 3 veces. ¿Me sigues? Pero su actitud empieza a cambiar en la medida que él ya hospeda a estos 3 hombres que venían de parte de Cornelio. Algo que era no solamente impensable, sino mal visto y hasta cuestionado dentro de la comunidad judía de esa época. Y si tú vas a los capítulos 11 y 12, verás que toda esta historia generó un cónclave donde lo trajeron a Pedro a Jerusalén para que explicara qué había pasado y por qué estaba con los gentiles y todo esto. Es decir, estoy hablando de que el Señor quiere hacer en nosotros cambios radicales en nuestra manera de pensar, pero Él los tiene que hacer a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros encontremos los puntos de comunión y de contacto con la gente que está afuera, de manera que podamos mostrarles el amor de Dios, de manera que podamos acercarnos a ellos de una manera genuina, de manera que podamos comentarles y compartirles lo que creemos de una forma que ellos entiendan. Pero es imposible llegar a esta experiencia sin que vivamos la experiencia de Pedro. Que nuestra manera de pensar en cuanto a los gentiles, a los que están afuera, cambie. El Espíritu le habló muy claro a Pedro, le dijo, mira, levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Por último, el tercer punto, el propósito de Dios. Es trabajar en los Cornelios, claro que sí, pero es trabajar en los Pedros de esta iglesia española, de este tiempo, para que podamos vivir encuentros divinos, guiados por el Espíritu Santo. Pedro tuvo que salir de su entorno, caminar un día de camino para llegar a Samaria, de Jope a Samaria. Y tuvo que romper con paradigmas culturales que le decían, no podés entrar a la casa de los griegos, ni de los gentiles, ni de los romanos. Y tuvo que romper un montón de esquemas por obediencia al Espíritu Santo para poder ser un instrumento. ¿Qué pasa cuando entramos en la dinámica del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando nos dejamos guiar por Él para vivir estos encuentros divinos? Está todo preparado. Y eso es lo que me maravilla del Señor. Cuando entramos en su plan soberano, mira, tú tienes que obedecer y caminarle. El resto Él se encarga porque los encuentros los prepara Él soberanamente. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él,
entró. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Poder participar de los encuentros divinos que el Espíritu Santo está preparando con estos Cornelios del siglo XXI nos tienen que llevar al desafío de dar pasos de fe, de salir de nuestra Jope, de salir de nuestra tierra de control, de salir de nuestra situación de comunidad feliz y animarnos a entrar en el mundo de los Cornelios. Es decir, mira, el Señor me estaba dando esta palabra tan fuerte. Es la hora que salgamos de nuestro mundo y entremos en el mundo de los que se pierden. Es la hora que salgamos de nuestra cosmovisión cerrada de cristianos, de esta burbuja en donde hablamos y nos entendemos solo nosotros, que nos movemos de una manera que solo nosotros lo aceptamos, que cuando esta misma burbuja la ponemos afuera, nos miran como locos, como rayados, como gente de otro mundo, porque no nos entienden, porque no saben qué nos pasa, porque no tenemos la capacidad de comunicarnos de manera que ellos puedan entenderlo. Es decir, necesitamos dar nosotros el paso y entrar en su mundo. No estoy diciendo que tenemos que dejar de obedecer lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo que tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos pide. Estoy diciendo que tenemos que romper las barreras culturales, los prejuicios, las maneras de pensar y las formas que nada tienen que ver con el Evangelio y que son cosas que los hombres construimos consciente e inconscientemente, que nos llevan a no poder comunicarnos con la generación que está afuera. Es hora de que entendamos que si queremos ser parte de los encuentros divinos, tenemos que estar dispuestos a entrar. Esto significa invertir tiempo en conocer a los que están afuera. Darles de nuestro tiempo, con amor, con misericordia, con paciencia. Escucharles. Prestarles atención, tienen cosas que decirnos. La otra cosa que quiero decirte, buscar las cosas que tengamos en común con estos hombres y estas mujeres, de manera que podamos establecer actividades que nos permitan relacionarnos con ellos y mostrarles con nuestra vida lo que decimos que somos muchas veces y animarnos a callarnos la boca y a mostrar a Jesucristo sin tener que salir a hablar, de manera que los demás puedan ver lo que nosotros decimos que somos. Mira, los encuentros divinos tienen que ver con personas que ya están preparadas por el Espíritu Santo, que conocen tu testimonio, que saben quién eres, que saben que no hablas, sino que vives lo que dices, que experimentas una fe, que aún en medio de la misma crisis y aún quedándote sin trabajo, te han visto que en la misma situación tú te has mantenido firme, porque hay una fe en ti que te afirma el Señor, que te hace mantener con esperanza en esta misma situación que ellos viven. Y dice, a ver qué está pasando aquí, que yo me muero y no sé qué hacer. Y ¿por qué se mantiene firme? Porque hay un Dios en el cual cree. Cuando Pedro llegó, simplemente preguntó, ¿qué quieren que les diga? El Espíritu Santo ya había hecho todo. Y déjame decirte, lo soberano de esto es que Él preparará encuentros en donde las personas que vean nuestro testimonio, que vean nuestra manera de vivir, nos preguntarán. ¿Y cómo termina la historia? Y ya acabo. Pedro fue obediente y pasó las barreras y se dejó usar por el Espíritu Santo. En el momento que preguntaron, en el momento oportuno en donde
el Espíritu lo había decidido, dio su testimonio. Y déjame decirte, no pudo terminar de dar su testimonio, que la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación del reino de Dios cayó sobre los Cornelio y su familia y fueron salvados, fueron santificados, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en una misma tarde, una familia completa. Es que el Señor te está preparando y te quiere preparar para vivir estas experiencias, que lo que antes tardaba en España siglos, ahora en una tarde, porque es un encuentro divino, es un encuentro que está en la agenda de Dios, simplemente por entrar en el plan de Dios y obedecerle la guía que el Espíritu Santo está dando, las cosas empiezan a suceder de otra manera, porque ellos ya están preparados, porque es el propósito de Dios y están tocados por la situación, y al verte a ti que te afirmas en el Señor, que le crees en medio de las circunstancias y que vive lo que eres y lo que dices ser, te dan la oportunidad de escucharte, que eso es lo que nos falta. Que nos den la oportunidad de escucharnos. No nos quieren escuchar porque ven una dicotomía entre lo que vivimos y lo que decimos que somos. Pero en esta hora Pedro simplemente se dejó usar por el Espíritu Santo, y déjame decirte, familias enteras de españoles vendrán a los pies de Cristo. Familias enteras de marroquíes vendrán a los pies de Cristo, de pakistaníes, de hindúes, de gente de posmoderna que viven ajenos a Dios, serán tocados por el Espíritu Santo, y tú serás instrumento para que ellos vengan a los pies del Señor, para que el Espíritu Santo les toque y se manifieste con poder y con sanación. Termino con esto. Esto puede quedar en palabras hoy y puede ser un bonito mensaje. O puede ser un desafío que tú asumas para tu vida. Por favor, si me pueden poner un poquito de música atrás. O puede ser un desafío que transforme tu vida y que te encamine definitivamente. No estoy diciendo que no lo estés haciendo, porque estábamos comentando con el pastor antes del culto, que justamente ustedes están en todo un proceso de establecer estas células de paz, de manera de poder abrir puertas para relacionarse con los que están afuera. Y déjame decirte, es el plan soberano del Espíritu Santo. Y déjame decirte, si tú eres parte